arranca? ¿Quién levanta la mano? ¿Gonzalo, vas tú? Yo creo que los críticos, yo ya arranqué en la pasada. Los críticos. Arranco yo. Primero habla el crítico, ese es el crítico. Es una invitación, es una provocación de Gonzalo. Primera regla no Lo que escrita. pasa es que es un tema de Mirza. Primero Es un tema de Mirza. Yo planteé en la previa, Mirza se va a afilar para este tema. Por supuesto, Almagro es una vergüenza internacional. Lo viene. Así nomás, arranco. Digo, es un cipayo, un mercenario de los Estados Unidos. Pará. Vamos a dejar de utilizar calificativos. No los voy a Como ocultar, el fútbol, Emiliano. tirá 4 o 5. ¿Qué es un Pero cipayo? por favor, ¿Qué es un Emiliano. cipayo? ¿Por qué decís cipayo? La actitud, la conducta y la práctica política del señor Almagro ha sido coherente con el nuevo enfoque de la política exterior norteamericana, que vuelve a sus orígenes del americanismo, es decir, la doctrina Monroe en 1823, etcétera, etcétera. Artículo de Nueva Sociedad, que no es ni de izquierda, ni comunista, ni tupamara, está financiada... Es mirciana. No, Nueva Sociedad, Gonzalo, No, la te conoces, estoy peleando. Gonzalo. Revista Nueva Sociedad, financiada por la socialdemocracia alemana, entre otras. De julio del 2016, y el título es El nuevo rol de la OEA, el regreso del americanismo, y es una extensa nota excelente, por otra parte, que está en internet, en donde se hace justamente un análisis de la nueva estrategia norteamericana. Y Almagro viene perfectamente a calzar todos los puntos que Estados Unidos le ha pedido. En Venezuela, y felicitando al señor Piñera, el presidente de Chile Piñera, por su gestión exitosa después de asesinatos, mutilados, torturados, presos, etcétera, etcétera. Entonces, Tú estás aludiendo ahí a la visita reciente sí, de Almagro lo a dije Santiago. en el programa anterior, que tú tampoco escuchaste porque estabas de vacaciones. Escuché perfecto. Legítimamente. Yo me siento escuchado con Emiliano, está de vacaciones, yo me siento observado. Escuché perfecto, justamente como escuché que agrego ese detalle de contexto para que los oyentes que no escucharon sepan de qué está hablando Bueno, Cris. escuchan entonces, chancleta. para terminar esta primera ronda, digo, la decisión de Luis Lacalle, de apoyar la reelección de Almagro, es absolutamente coherente con un gobierno de derecha que de política exterior se va a recostar y se va a inclinar y va a estar sujeto a los designios de Estados Unidos, no me cabe ninguna duda. Y entonces ahí vamos a perder, porque Uruguay ha tratado siempre de tener una postura bastante equidistante, si se puede decir así, cuando, por ejemplo, crea o co-crea o co-genera el mecanismo Montevideo o el grupo Montevideo, en fin, todo lo que hizo Uruguay para promover el diálogo en el conflicto de Venezuela. Y bueno, y Pompeo le dice muchas gracias, Lacalle, porque vamos a contar con... De aquí en más, Uruguay está en el Grupo de Lima, está alineado totalmente a la política... Pero no, Lacalle Pou dijo que del Grupo de Lima se va a sacar. Perdón, que no va a sacar, no se va a estar. Bueno, vamos a ver. Lo que yo digo es que el alineamiento de Uruguay con Estados Unidos va a ser absoluta y total. Y la reelección de Almagro para mí es, reitero, una vergüenza internacional. Está provocado. No, sí, estamos de acuerdo. Cuando planteábamos este tema en la previa, yo veía que Cristian se estaba afilando. Yo creo que americanismo, yo conozco claramente esa revista, te estaba peleando simplemente. Americanismo me parece es un término simplemente que no es aplicado por lo menos en la historia uruguaya. Americanismo, en la historia uruguaya reciente, americanismo viene de Oribe, viene de mucho tiempo antes, Bolívar y demás. Me parece que americanismo, llamarle por la influencia del patio trasero estadounidense es otro tema. No creo que estemos alineados con Estados Unidos, simplemente... nosotros no vamos a ser los que vamos a cambiar lo de las naranjas por los presos políticos y todas esas cosas más. Y además estamos en todo caso discutiendo el apoyo formal de Uruguay al que fue canciller
de Mujica durante 5 años en el Uruguay, Sí, elegido nos comimos por la el Frente pastilla, Amplio. Bueno, pero te comiste la pastilla. Como dice Zanussi, nos Pero- comimos la pastilla. Pero- Es un embaucador. Cristian, es un embustero. Bueno, 5 años te Así embaucó. nomás. Sí, claro. 5 años te embaucó y además lo mandaste para Patético. allá y con contratos de toda la gente que se había caído del pincel, que había quedado colgada del pincel, porque no fue solo para allá. No, ya los fue con Rosadilla y compañía. Los conozco. Y a bueno, todos. y Canepa, Y más de todo, uno. porque no lo mandaron que tú no solo para conoces. allá. Lo mandaron con gente orgánica, con el secretario de presidencia de Mujica. No me lo digas, yo lo mandaron con sé quién es quién un senador de en Mujica. Washington. O sea, estamos hablando, Cipayo, que tú hablás, estamos hablando que lo puso, lo posicionó y lo mostró al mundo. Y se José equivocó. Mujica. Y se equivocó, claro. O sea, me parece que se equivocó, igual que se equivoca tantas veces en la película de Custurica y tanto demás, que me parece que el relato... ¿Querés comentar la película? La vi. El Ay, a ver. relato... Yo no la vi, no quiero quedar afuera. Tratemos de volver Pero es al un- foco. Pero termina siendo un relato mujiquesco, termina siendo de, nos equivocamos, entonces bueno, ahora es espantoso lo que está haciendo. Me parece muy bien que Caggiani, que también es del MPP, se ponga a criticar los posicionamientos del futuro gobierno. Y bueno, va a ser oposición, está bien que critique, se va a sentar y nosotros vamos a decir, bueno, muchas gracias. Como él hizo durante mucho tiempo, porque el MPP cuando definió llevar a Almagro para allá, no le consultó a nadie, después se comieron el sapo. Entonces, esta política exterior que ahora habrá cambiado... Y ustedes criticaron al Magro también. Bueno, por eso muchísimo, mismo. muchísimo. Pero, y ahora ¿viste? lo adoran. No lo adoramos, ni mucho menos. No lo adoramos ni mucho menos. Pero lo que voy es que si Almagro es la figura que es gracias a Mujica, al MPP y en particular a todo el Frente Amplio. Porque Patricia. aparte no fue solo para el norte. Sí, no hemos hablado nada sobre el posicionamiento, me parece que es importante. En relación porque acá hay un tema de política internacional y de geopolítica, ¿no? ¿En qué lugar te vas a parar y de qué lado vas a estar? Y cuáles van a ser tus amigos y quiénes te van a proteger en términos de la construcción mundo. Me parece que eso es interesante para ver en qué lugar se está parando ya de arranque, sin haber asumido el gobierno de la oposición, ¿no? Ya te parás del lado de Estados Unidos, porque de hecho los apoyos que tiene Almagro son muy pocos todavía. Y vos no solo primereaste, trataste de salir primero porque no ganaste, porque no asumiste el gobierno, o sea, ganaste pero todavía no asumiste, y decidiste salir antes de eso, a decir, nosotros nos vamos a parar de este lado porque ya elegimos estar del lado de los Estados Unidos. Entonces me parece que eso en principio es interesante para el análisis y está para pensar en términos de política económica, de política internacional. O sea, también hay que ver cómo eso nos va a afectar a nosotros como país. En segundo lugar, me parece que al posicionamiento bastante medido, ¿no?, que ha tenido Uruguay históricamente, pero sobre todo en los últimos años, en relación a la política internacional, de analizar, de mirar diagnósticos, de etcétera, más allá de que podrán decir, bueno, se pararon de tal manera o de tal otro, siempre hemos tratado de ser agentes de diálogo, ¿no? En el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, o sea, de incluir o de ser una parte incidente dentro de los diálogos internos de los países. Creo que esto en particular no va en ese sentido, o sea, no va en el sentido de una política exterior que contempla distintas perspectivas y distintas miradas. Para mí no me sorprendió para nada. Es lo lógico y lo claro y lo que tenía que hacer el futuro gobierno. No primerió en nada porque el futuro gobierno, la elección de Almagro se va a dar dentro del periodo en donde ya va a estar en ejercicio, por lo tanto tenía todo el derecho a opinar. Porque en este momento lo que hay es una larga transición, pero en realidad es lógico que tome posición. En cuanto a la posición de la calle de apoyar a Almagro, es un poco el resultado de la posición de Almagro con respecto a Venezuela, que no nos podemos olvidar de eso. Acá el tema Venezuela ha sido un talón de Aquiles para el Frente Amplio, porque en Venezuela hay 5.287 muertos de acuerdo al informe Bachelet, y no se está hablando de eso. Hay violaciones a los derechos humanos de todo tipo, Chile, y Bolivia. sigue habiendo. En Chile mucho menos, porque en Chile es institucional y hay una democracia y un plebiscito. En Venezuela seguimos O sea en la que nada. Con la Constitución podés matar, En la nada. asesinar y mutilar. Con la Constitución no es que puedas matar, violar y asesinar, pero Bueno, creo que el entonces- tema de Chile es un tema bien diferente. ¿tá? Y Bolivia, En donde hay vamos a dejar que- vamos a es dejar que bien siga Elena, que diferente, es es la bien primera vez que diferente habla. a todo el resto. O sea, es claramente diferente el tema de Chile del tema de Venezuela. En Venezuela claramente hay una dictadura y el Frente Amplio no se ha pronunciado en contra de Venezuela. Claramente. Ha sido muy tímido
ahora con Chile, con todo el resto, sí. Donde hay un tema ideológico, sí. O sea, yo puedo estar en contra del avasallamiento, de cómo se utilizaron las fuerzas de poder en Chile y que se violaron los derechos humanos y que se volvió para ti. O en Brasil, puedo, perfecto. Y puedo también castigar a Venezuela, no tengo ningún problema. Y en eso hemos sido clarísimos. ¿Tá? En cambio, no ha sido clarísimo el Frente Amplio, no ha sido claro. Entonces, que el apoyo era, bueno, y Almagro, que realmente sancionó en la época de Mujica, que sancionó a Asunción, a Paraguay, cuando fue todo lo del Hugo, ¿no fue? Que también fue dentro de la Constitución, pero se entendió que había un avasallamiento de poder, no sé qué, y se lo sancionó, pero no sancionaron a Venezuela con Maduro. Es muy loco lo que hace el Frente Amplio en la lectura de la política internacional, porque a unos les aplica una vara y a otros otra, y ahora Almagro es malo, pero Almagro era bueno en aquel momento. Digo, siempre estamos en esa dicotomía en donde no tienen una posición en realidad de defensa de la ley y la Constitución. Es lo mismo. Y cuando hay ley y Constitución, hay todo. Yo no me refiero. ¿Es lo que es lo mismo? Claro, pero es exactamente lo mismo lo que está planteando ella. Yo me pregunto, ¿por qué no hay una condena hacia la cantidad de homicidios sin explicación que hay en Brasil? ¿Por qué no hay una condena a lo que está pasando en Chile y a cómo mataron un montón de gente? Hay o sea, lo que estoy diciendo es lo mismo. Vos te paras ideológicamente en un lugar y no te paras en otro. La diferencia con eso es lo que decidió hacer Almagro también. Y eso es lo que decide hacer el Partido Nacional, apoyando el gobierno de la coalición, apoyando al salido de la coalición a defender. Yo voy a volver al Almagro. El tema es Almagro, ¿verdad? No voy a hablar de la política exterior o la proyección de política exterior del Frente Amplio, no del gobierno, son cosas distintas. Voy a seguir hablando de Almagro. Almagro tiene posiciones absolutamente desbalanceadas, por decir lo más delicado posible, respecto a la región, a toda América Latina. Cuando hay situaciones de violación sistemática de derechos humanos en Colombia, por ejemplo, donde hay constitución, partidos políticos, todo, que se asesinan 100, 120, 150 dirigentes de derechos humanos y dirigentes sociales, él no dice nada. Cuando en Bolivia se da un golpe de Estado, él dice, ay no, fue un autogolpe, de un golpe de Estado generado por Evo Morales, porque él en realidad renunció, porque en realidad lo que quiso hacer, quedarse con el poder, etcétera, etcétera. Hay informes, por lo menos 2 informes serios, que contradicen el informe OEA, que fue un informe preliminar en donde decía que hubo un fraude. Pero entonces, respecto al golpe de Estado en Bolivia, él lo apaña. Y apaña además todas las barbaridades que hizo el gobierno de facto boliviano. Apaña lo que hizo Piñera en Chile y lo sigue haciendo. Es decir, no tiene vergüenza en el alineamiento total y absoluto y sojuzgado a los designios de Estados Unidos. Y eso es lo que yo critico, porque yo también he criticado a Venezuela y he dicho hace mucho tiempo, no ahora, que había sido un gobierno deslizado hacia el autoritarismo. Lo dije cuando me preguntaron. Y no tengo empacho en decir que sigue siendo un sistema, un gobierno autoritario. Pero también del mismo modo digo que hay dictadura en Bolivia y hay represión sistemática en Chile, en Colombia, en Ecuador también. Y el señor Almagro no ha tenido el pudor de ni siquiera condenar, sino todo lo contrario. Eso es lo que yo condeno y me parece realmente, bueno, totalmente lógico, pero no comparto para nada esta decisión de reelección. Yo quería comentar 2 puntos. El primero, que gobierno deslizado al autoritarismo para decirle dictadura es bravo, Cristian. Bueno, dale. Vamos a discutir Venezuela. No. Te puedo discutir 2 horas de comentario Venezuela. sobre comentario. 2 horas por lo menos. El autoritarismo, una economía de las palabras terrible. No. Me estás Gobierno autoritario, no es lo mismo que dictadura, está. pero Bueno, después te lo explico si querés. Después lo hablamos. Que aparte es Bachelet que lo criticó, ¿no? Que Bachelet, gobierno, otra que critiqué públicamente. Gobierno del Partido Socialista, que parece que todos los socialistas... Cuando fue a Chile no fue capaz de denunciar a Piñera. Toda la gente que gobernó de izquierda en América Latina parece que cuando se van al norte los inyectan y parece que ahora se cambian todos, el discurso. Mirá que te puedo dar una larga se fue lista al norte y ahora es un problema. Bachelet se va al norte y se vuelve... ¿Qué dijiste, perdón? No, nada al pasar. Bueno. En comentario al pasar. Escuché.
algo acá. Parece que el cruce transatlántico lo No, y la complica. gente se vuelve Pero- de derecha, ¿es así o Sí, no? pero no dijiste. Dije facha. Vamos a manejar argumentos. Es una linda discusión de mate esa, ¿eh? ¿Por qué? Argumentos. Yo hablé de gente ya va. Almagro, a mí me pidieron que hablara de Almagro y la decisión de Uruguay, del nuevo. Parece nuevo que todos los gobierno. cargos que las izquierdas latinoamericanas ponen en el norte se aburguesan. Bueno, en definitiva, y el segundo punto es que estos posicionamientos, y ahora voy con lo de Patricia, que decía, ¿no? Que el gobierno electo está opinando o preopinando sobre lo que va a venir. Y porque en realidad no, los gobiernos cuando se eligen y empiezan a tomar funciones desde el 1 de marzo, pero tienen posiciones previas y van tomando decisiones. Y es mentira y sería ilógico e iluso pensar que no se está pensando en política internacional, no solo meses, sino años antes. Y esta elección estaba pautada desde hace muchos meses y hay que tomar una decisión previa. Anunciarlo lo que da es estabilidad en las decisiones políticas. Fue Después rápido podemos igual, opinar, ¿no? Después podemos opinar, Patricia, si estamos de acuerdo o no. Pero esto está anticipando a una elección. Por lo menos yo creo que no nos vamos a retirar de Sala como país.